Imagina abrir los ojos en mitad de la noche. Tu habitación se ve exactamente igual que siempre, el aire está frío y el silencio es absoluto. Decides girar la cabeza para mirar la hora, pero tu cuello no responde. Intentas mover un solo dedo de la mano derecha, pero la señal eléctrica se pierde en el vacío. No hay dolor, solo una inmovilidad absoluta. Intentas gritar para pedir ayuda, pero tus cuerdas vocales están completamente congeladas. Quieres tomar una bocanada de aire profunda, pero sientes una presión inmensa sobre el pecho, como si una losa de hormigón invisible estuviera aplastando tus pulmones. En ese mismo lapso en que tus pupilas intentan dilatarse para buscar una explicación en la penumbra, una sombra parece desprenderse de la pared y avanzar hacia ti. El pánico se dispara, tu corazón late con fuerza contra las costillas, pero estás atrapado dentro de una armadura de carne y hueso que se niega a obedecerte. Estás completamente enterrado vivo en tu propio cuerpo. Durante siglos, la humanidad culpó a los demonios nocturnos y a las maldiciones por este estado de terror absoluto. Sin embargo, lo que experimentas no es un ataque sobrenatural, sino un error de sincronización de tu propia ingeniería biológica. En este momento, mientras duermes, tu cerebro activa un mecanismo de seguridad automatizado. Es un bloqueo químico diseñado para desconectar los cables de comunicación entre tu mente consciente y tus músculos de movimiento. Es un escudo protector que evita que te autolesiones mientras sueñas que corres o saltas. El problema ocurre cuando el interruptor de la conciencia se enciende antes de tiempo, pero los candados químicos que paralizan tus extremidades siguen firmemente cerrados. Tu mente ha despertado en el futuro, pero tu cuerpo sigue atrapado en la inercia química del descanso más profundo. Tu mente acaba de salir de las profundidades de la inconsciencia. Los ojos se abren de golpe. Ves el techo. Identificas los muebles de tu habitación. Pero algo está terriblemente mal. Decides incorporarte, pero tu espalda parece estar hecha de plomo fundido. Quieres levantar la mano para frotarte los ojos, pero tu brazo izquierdo no se mueve ni un milímetro. Intentas forzar el movimiento de tus dedos. Nada. La quietud es absoluta, pero dentro de ti se desata una tormenta eléctrica. Tu corteza motora, la región de tu cerebro encargada de planificar y ejecutar cada uno de tus movimientos, está disparando órdenes desesperadas a través de tus neuronas. Ordena flexionar los músculos, ordena enderezar el torso, ordena escapar. Pero el mensaje nunca llega a su destino. Tu mente ordena correr, tus piernas ignoran la orden. El aire escasea, estás atrapado. En medio de este estado de indefensión, la respiración voluntaria está bloqueada de raíz. Solo tu diafragma, el músculo automático que divide tu pecho del abdomen, sigue subiendo y bajando de manera involuntaria a un ritmo lento y preprogramado, ignorando tus deseos de hiperventilar. Al intentar forzar una respiración más profunda, los músculos entre tus costillas no responden. Sientes que el aire te falta, lo que activa de inmediato la alarma de incendios más potente de tu cuerpo, la amígdala cerebral. Esta pequeña estructura con forma de almendra, responsable de procesar el miedo y detectar amenazas, interpreta esta inmovilidad y la falta de aire como un peligro mortal inminente, como si un depredador te estuviera asfixiando en el suelo de la selva. El pánico ya no es una emoción, es una cascada física que inunda tus venas. Para entender este secuestro físico, debemos sumergirnos en el interior de tu médula espinal. En condiciones normales, cuando decides mover un brazo, tu cerebro envía impulsos eléctricos por cables nerviosos que bajan por tu espalda. Al llegar a las terminales, estos cables liberan sustancias químicas que cruzan un microespacio y activan los motores de tus fibras musculares. Pero durante la fase de los sueños, este circuito se corta deliberadamente. Un grupo de neuronas especializadas en la base de tu cabeza funciona como un interruptor de seguridad de alta tensión. Estas neuronas inundan los puntos de conexión de tu médula espinal con unos bloqueadores químicos específicos. Estas moléculas actúan como tapones de plástico introducidos en los enchufes de la pared. Cuando tu mente despierta de golpe debido a una interrupción de tu ciclo de sueño, las órdenes eléctricas que envía tu cerebro consciente chocan de frente contra estos tapones químicos. El impulso eléctrico viaja a toda velocidad por la médula espinal, pero al llegar a los puntos de distribución, se encuentra con que las cerraduras moleculares están completamente obstruidas por estas sustancias de apagado. La corriente eléctrica simplemente se disipa en la nada. Tus músculos permanecen inactivos porque, a nivel molecular, los cables de alimentación siguen desconectados del sistema central. Es un bloqueo perfecto, una desconexión total que te mantiene flotando en un limbo biológico, donde el software del cerebro corre a máxima velocidad, pero el hardware del cuerpo está desprovisto de energía.
La consecuencia de esta desconexión química es un desajuste que pone al límite tu sistema cardiovascular. Al activarse la alarma de la amígdala, tu glándula suprarrenal descarga una dosis masiva de adrenalina directamente al torrente sanguíneo. Esta hormona del estrés viaja a la velocidad del rayo por tus arterias, ordenando a tu corazón que bombee sangre con una fuerza y velocidad descomunales para prepararte para luchar o huir. Tu frecuencia cardíaca pasa en segundos de 60 a más de 120 latidos por minuto. Tus vasos sanguíneos periféricos se cierran para desviar toda la sangre hacia los músculos principales. Pero aquí radica la verdadera crisis. Tu corazón está golpeando con violencia dentro de tu pecho, preparado para una actividad física extrema que nunca va a ocurrir. Tus músculos, completamente bloqueados químicamente, no pueden consumir el oxígeno ni la energía que el corazón les envía a toda presión. La tensión arterial se dispara. El pecho te duele debido al esfuerzo inútil del músculo cardíaco que trabaja a marchas forzadas contra una resistencia inamovible. Si esta asimetría entre la demanda de tu corazón y la parálisis de tus músculos se prolongara de manera indefinida, tu sistema circulatorio entraría en una zona de riesgo crítico de sobrecarga. El exceso de presión en las arterias coronarias y la falta de una ventilación pulmonar completa, debido a la parálisis de las costillas, reducen temporalmente el aporte de oxígeno a tus propios tejidos cerebrales. Es una trampa perfecta de retroalimentación. El miedo empeora la parálisis aumenta el miedo, y el corazón paga el precio de este bucle sin fin. Sin embargo, tu organismo posee un sistema de amortiguación. El propio aumento de los niveles de dióxido de carbono en tu sangre, provocado por la respiración superficial, actúa finalmente como un potente despertador químico secundario que obliga a tu cerebro a liberar sustancias reactivadoras, forzando la apertura de los canales bloqueados o induciéndote a un despertar completo y repentino que rompe el hechizo en un solo parpadeo. Nos adentramos en el interior de la maquinaria cerebral durante las horas de oscuridad. El ritmo de la respiración disminuye y la actividad de la superficie se apaga, pero en lo más profundo de tu cráneo, el escenario está a punto de cambiar por completo. Cada 90 minutos, tu sistema nervioso central realiza una transición delicada. Deja atrás las fases de sueño profundo y reparador para sumergirse en un territorio de actividad eléctrica desbordante. Es la fase de los sueños rápidos. Detrás de tus párpados cerrados, tus ojos comienzan a moverse de un lado a otro con una velocidad asombrosa, como si estuvieras contemplando una proyección a gran velocidad en la pared interior de tu frente. Durante esta fase, tu corteza cerebral consume casi la misma cantidad de oxígeno y energía que cuando estás despierto resolviendo un problema complejo. Las neuronas de tu mente consciente disparan señales sin descanso, recreando mundos enteros donde corres, saltas o te defiendes en un entorno que se siente real. Es un momento de máxima vulnerabilidad. Si tus extremidades físicas intentaran imitar el más mínimo movimiento de lo que ocurre en tu mente, las consecuencias físicas serían fatales. Para evitar este peligro, la naturaleza despliega un sistema de seguridad silencioso y sumamente efectivo. Bajamos por el tronco del encéfalo, la zona de control más antigua de tu cerebro, y nos deslizamos por los cables de la médula espinal hasta detenernos ante las neuronas motoras. Bajo la lente de un microscopio imaginario, estas células parecen árboles gigantescos, con ramas que se extienden en todas direcciones, encargadas de conectar las órdenes de tu mente con las fibras de tus músculos. En condiciones normales, estas células funcionan mediante un equilibrio eléctrico muy preciso. En su superficie existen compuertas microscópicas que regulan el paso de partículas cargadas. Cuando decides dar un paso, estas compuertas se abren de par en par, permitiendo que diminutas partículas con carga positiva inunden el interior de la célula. Este flujo de carga positiva crea una pequeña chispa eléctrica que viaja a través de los nervios y hace que el músculo se contraiga. Sin embargo, en el mismo instante en que entras en la fase de los sueños, el centro de control del sueño envía un ejército de mensajeros químicos especializados. Estos mensajeros son pequeñas llaves moleculares que flotan en el fluido que rodea a las neuronas motoras y se acoplan con una precisión milimétrica en sus cerraduras receptoras. Pero su función no es activar la chispa eléctrica, sino apagarla por completo. Al encajar en sus receptores, estas llaves moleculares abren unas compuertas completamente diferentes, las compuertas de carga negativa. Como un torrente de agua fría sobre una hoguera, miles de partículas con carga negativa inundan el interior de la neurona motora. Este proceso, conocido como silenciamiento químico, altera por completo el equilibrio de la célula. El interior de la neurona se vuelve tan extremadamente negativo que se produce una inercia insuperable.
Es como intentar encender una cerilla mojada. No importa con cuánta fuerza intente tu corteza cerebral enviar una señal eléctrica desde arriba, cuando ese impulso llega a la neurona motora de la médula espinal, se encuentra con una barrera negativa que absorbe y disipa la corriente por completo. La señal muere antes de llegar al nervio del músculo. Este magnífico bloqueo químico funciona a la perfección, pero requiere una precisión matemática absoluta para desactivarse. En cuanto abres los ojos y la luz del día toca tus pupilas, el cerebro activa un sistema de limpieza ultraveloz. Pequeños recolectores biológicos y bombas de absorción entran en escena para retirar estas llaves moleculares de sus cerraduras, permitiendo que las compuertas de carga negativa se cierren y que las neuronas motoras recuperen su carga eléctrica normal en cuestión de milisegundos. Pero si el sistema de limpieza sufre el más mínimo retraso, la maquinaria entra en un estado de desequilibrio crítico. Tu mente se despierta por completo, tu conciencia recupera el control de tus pensamientos y tus ojos se abren al mundo real. Sin embargo, en la médula espinal, las llaves moleculares siguen firmemente sujetas a sus cerraduras. Las compuertas de carga negativa continúan abiertas de par en par, inundando tus neuronas motoras y manteniendo el bloqueo eléctrico intacto. En este estado de descoordinación temporal, tu cuerpo se enfrenta a una paradoja física angustiante. Tu corteza cerebral envía descargas de corriente continuas hacia tus brazos y piernas, pero todas ellas se estrellan contra la inquebrantable barrera de carga negativa de tu médula espinal. La mente percibe la falta de respuesta física como una amenaza directa para la supervivencia. Ante la imposibilidad de reaccionar, tu cerebro sospecha que el cuerpo ha sufrido un daño físico grave o que estás bajo la presión de un peligro externo, lo que desencadena una respuesta compensatoria inmediata. Tu organismo debe adaptarse rápidamente a esta inmovilidad forzada. El propio cerebro comienza a liberar sustancias de rescate que compiten con los mensajeros del sueño, tratando de desalojarlos a la fuerza de sus cerraduras moleculares. Es una carrera contrarreloj en el micromundo celular, donde tu capacidad para recuperar el control de tu cuerpo depende por completo de qué mensajero químico consiga dominar las compuertas eléctricas de tu médula espinal. Si contemplamos el cuerpo humano desde la perspectiva de la termodinámica y las leyes de la física, nos daremos cuenta de que el sueño es un problema de ingeniería de primer orden. Durante el día, el organismo funciona como una máquina integrada. La mente toma decisiones y los músculos ejecutan el movimiento de inmediato, consumiendo grandes cantidades de combustible celular, esos pequeños paquetes de energía que tus células fabrican constantemente. Sin embargo, al caer la noche, el cerebro necesita realizar tareas críticas de mantenimiento. Para ordenar los recuerdos, desechar la información inútil y limpiar las toxinas acumuladas durante la jornada, el cerebro debe encender su simulador de realidad virtual más potente, el sueño. El dilema físico es evidente. Si dejas el motor de la simulación conectado a los engranajes de la máquina física, la estructura entera terminará destruyéndose. Necesitas un embrague biológico. La parálisis del sueño es, en esencia, ese embrague que desconecta el motor del pensamiento de las ruedas del movimiento. Para comprender el valor de este diseño evolutivo, basta con observar a otras especies del reino animal. Cualquiera que haya tenido un perro o un gato como mascota, habrá notado que, mientras duermen, a veces tiemblan, mueven las patas o emiten pequeños ladridos ahogados. En estos animales, el embrague químico es flexible, permitiendo que una fracción de la actividad mental se filtre hacia los músculos. Esto ocurre porque, para un carnívoro terrestre que duerme en el suelo y en manada, un pequeño movimiento involuntario no representa un peligro mortal inmediato. Sin embargo, la historia de nuestra especie se escribió bajo reglas mucho más estrictas. Durante millones de años, nuestros antepasados primates durmieron en las copas de los árboles, a decenas de metros del suelo. En ese entorno tridimensional, donde la gravedad terrestre no perdona el menor descuido, actuar físicamente un sueño representaba una muerte segura. Un solo paso involuntario en mitad de una pesadilla significaba caer al vacío. La selección natural aplicó un filtro implacable. Aquellos homínidos cuyo embrague químico presentaba la más mínima holgura cayeron de las ramas y no dejaron descendencia. Nosotros somos los hijos de una parálisis perfecta, un mecanismo refinado mediante una presión ambiental extrema que nos obligó a desarrollar un bloqueo muscular absoluto. Desde el punto de vista del ahorro de energía, este bloqueo es una obra maestra. Si tus músculos esqueléticos se mantuvieran activos durante las simulaciones mentales de la noche, tu consumo de combustible celular se duplicaría. Te despertarías por la mañana más agotado de lo que te acostaste, con tus reservas de energía completamente vacías. Al desconectar físicamente la musculatura, el organismo entra en un estado de ahorro extremo.
lo que permite desviar todos los recursos de combustible y oxígeno hacia el cerebro para que pueda completar su reconstrucción nocturna sin interferencias. Sin embargo, esta estrategia de aislamiento físico plantea riesgos colosales si el sistema experimenta un fallo de sincronización. Si la parálisis química no se activa con la suficiente fuerza mientras sueñas, el organismo entra en una zona de peligro absoluto. Esto es lo que ocurre en ciertos trastornos del sueño, donde las personas golpean, corren o saltan de la cama respondiendo a las imágenes de sus pesadillas, sufriendo graves fracturas o poniendo en riesgo la vida de quienes los rodean. En el estado salvaje, este fallo del embrague evolutivo equivalía a una sentencia de muerte instantánea, ya sea por una caída o por delatar la propia posición ante los depredadores de la noche. El extremo opuesto es igual de alarmante. Si los compuestos químicos encargados de paralizar el cuerpo se liberan de forma descontrolada durante el día, el individuo experimenta pérdidas súbitas de fuerza muscular ante cualquier emoción intensa, como una risa fuerte o un susto, desplomándose en el suelo en un instante mientras su mente permanece totalmente consciente. La arquitectura de nuestro descanso se sostiene sobre un equilibrio dinámico extremadamente estrecho. Pagamos un precio muy alto por la capacidad de generar realidades virtuales en nuestra mente. La necesidad de someternos cada noche a una inmovilidad total que nos deja completamente indefensos ante el mundo exterior, confiando en que el preciso temporizador de nuestro cerebro nos devolverá el control de nuestra armadura física justo en el momento de despertar. La noche se estira en la penumbra. Son las 3 de la mañana. Tu mente consciente parpadea en la oscuridad. El reloj parece detenerse. Quieres cambiar de posición para aliviar la tensión de tu espalda, pero tu cuerpo ignora la orden. Intentas respirar con fuerza, pero sientes una presión asfixiante que aplasta tus costillas. La sombra en la esquina se mueve. El corazón golpea tu pecho. La amígdala dispara electricidad. Estás al borde del quiebre. Bajo esta situación de desamparo, tu cerebro entra en pánico absoluto al no entender por qué la máquina física está muerta. Para la amígdala, esto equivale a estar en las garras de un depredador. El cuerpo responde con la única herramienta que le queda, una descarga de hormonas que eleva tu presión arterial a niveles peligrosos. Lo que ocurre a nivel neuronal durante esta simulación de terror es una distorsión de los bucles de retroalimentación de tu cuerpo. Cuando tu cerebro decide mover un brazo, la corteza motora envía una orden hacia abajo y al mismo tiempo manda una copia al lóbulo parietal, encargado de mapear tu cuerpo en el espacio. Esta copia de seguridad es como un eco interno que le dice a tu cerebro: estás moviendo el brazo. En condiciones normales, el brazo se mueve, los sensores de presión de la piel y los tendones confirman el movimiento y el cerebro archiva la acción como completada. El bucle se cierra con éxito. But now, el bucle está roto. Tu cerebro envía la orden de mover la pierna y manda la copia de seguridad al lóbulo parietal. Sin embargo, debido al bloqueo químico en tu médula espinal, los sensores físicos de tus músculos envían una señal de quietud absoluta. Tu lóbulo parietal se enfrenta a una contradicción intolerable. El eco interno dice movimiento, pero el reporte físico dice inmovilidad. Este desfase crea un vacío de información que tu mente consciente no puede tolerar. Para resolver este error de programación, tu sistema visual toma el control y diseña una explicación sobre la marcha. Si tus músculos no se mueven a pesar de tus órdenes, debe ser porque una fuerza externa gigantesca te lo impide. En una fracción de segundo, tu cerebro toma las sombras del dormitorio, el ritmo acelerado de tu corazón y la presión en tu pecho, y proyecta una figura amenazante sobre ti. El monstruo que crees ver al pie de tu cama no es más que una ilusión generada por tu propio lóbulo parietal en un intento desesperado por explicar por qué tus músculos no responden a las órdenes de tu mente. Luchar físicamente contra esta parálisis es un error estratégico fatal. Cuanto más intentas sacudirte a la fuerza, más señales de alerta procesa tu cerebro, lo que incrementa la descarga de hormonas de estrés y prolonga el bloqueo químico en la médula espinal. Estás alimentando el mismo fuego que te mantiene atrapado. Para escapar de este laberinto biológico, debes hackear el sistema utilizando sus propios fallos de diseño. Aunque tus extremidades y tu torso están completamente aislados del control voluntario por el bloqueo de la médula espinal, existen dos sistemas que escapan a este cerrojo químico. El primero son tus ojos. Los músculos que controlan el movimiento ocular reciben órdenes directas de los nervios de tu cabeza sin pasar por los cables de la médula espinal. El segundo es tu sistema de respiración autónoma. Para romper el bloqueo, debes concentrar toda tu atención en la punta de tus dedos o en tus párpados.
Empieza a parpadear de manera rápida y continua. Mueve tus globos oculares de izquierda a derecha con toda la velocidad que puedas reunir. Al mismo tiempo, realiza respiraciones cortas y rápidas a través de la nariz. Al hacer esto, envías una ráfaga de señales eléctricas de alta frecuencia desde los centros superiores de tu cabeza, inundando los circuitos del tronco cerebral y forzando la desactivación de los compuestos químicos de bloqueo. Comprender el funcionamiento de tu propia máquina biológica es la única forma de no ser prisionero de sus errores temporales. Si quieres descubrir cómo tomar el control de estos mecanismos evolutivos y explorar los secretos ocultos de tu cuerpo, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. El conocimiento científico es el único escudo real contra las trampas de la mente. Con solo mantener el parpadeo y controlar el flujo de aire, la barrera química se desvanece de golpe. La inercia se rompe. Tu dedo índice se mueve. Tu mano se levanta. El monstruo de las sombras desaparece al instante en que el control total de tu cuerpo regresa a tus manos. Mientras yaces inmóvil en la penumbra, surge la gran pregunta. Si tu cuerpo está paralizado, ¿por qué no te asfixias? ¿Cómo sigues respirando si las órdenes voluntarias están bloqueadas? La respuesta está en un diálogo bioquímico en tu caja torácica, donde dos sistemas compiten por tu supervivencia en una danza microscópica. Para entenderlo, descendemos hacia la base del cerebro. Allí se encuentra el centro automático de respiración, un grupo de células que funcionan de forma totalmente ajena a tu voluntad, emitiendo descargas eléctricas rítmicas e ininterrumpidas. Para que esta señal de vida llegue a los pulmones sin ser destruida por el bloqueo químico de la médula, el cerebro usa una ruta de escape de alta seguridad, el nervio de la respiración autónoma. Este cable especial nace muy arriba, en la zona del cuello, una región libre del denso bloqueo químico que inunda los segmentos inferiores de tu espalda. A través de esta autopista protegida, los impulsos vigilan directo al diafragma, el músculo plano que separa tus pulmones del estómago. Al llegar, liberan mensajeros químicos activadores que abren las compuertas del diafragma, obligándolo a contraerse hacia abajo para que tus pulmones se hinchen de aire de manera automática. Aquí el diseño biológico se enfrenta a una crisis silenciosa. En condiciones normales, la respiración no depende solo del diafragma. Al tomar aire con fuerza, usas los músculos entre tus costillas, llamados músculos intercostales, que elevan la caja torácica para maximizar la entrada de oxígeno. Pero bajo el microscopio, la realidad en las costillas es diferente. Estos músculos están gobernados por el canal voluntario que se encuentra bloqueado por las sustancias de apagado. Sus receptores están obstruidos. Cuando despiertas en mitad de la parálisis e intentas realizar una respiración profunda de forma voluntaria, tu mente intenta activar estos músculos de las costillas. Pero las señales eléctricas mueren en el camino. Solo tu diafragma sigue trabajando en su modo automático. Al contraerse el diafragma sin el apoyo de las costillas, se genera una presión negativa dentro del pecho que succiona el tejido pulmonar hacia adentro. En tu mente, esta sutil diferencia mecánica se traduce en una ilusión física devastadora. Sientes que tus pulmones están colapsando y que un peso enorme te impide expandir el pecho. Este desajuste en la ventilación pulmonar desencadena una alteración química en tu torrente sanguíneo. Debido a que tu respiración se mantiene en un ritmo superficial y lento, tus pulmones no eliminan de manera eficiente el dióxido de carbono. Mientras tus ojos buscan una salida en la oscuridad de la habitación, los niveles de este gas de desecho comienzan a elevarse de forma silenciosa en tus arterias, alterando el delicado equilibrio de la química de tu cuerpo. A nivel molecular, el exceso de dióxido de carbono reacciona con el agua de tu sangre, provocando un aumento microscópico de la acidez del plasma. En las paredes de tus vasos sanguíneos principales y en el tronco cerebral, existen detectores químicos ultrasensibles encargados de vigilar la acidez de tu cuerpo, analizando trillones de moléculas por segundo. Al notar este cambio ácido, los sensores interpretan la situación como una amenaza mortal de asfixia y disparan de inmediato señales eléctricas de máxima prioridad hacia el centro de alarma química de tu cerebro. Esta central de emergencia responde, liberando una marea de mensajeros de acción rápida que inunda todo tu sistema nervioso central. Este torrente químico actúa como un interruptor de reinicio forzado. La súbita oleada química altera el equilibrio eléctrico de las neuronas de tu médula espinal, desactivando los receptores que mantenían las compuertas de carga negativa abiertas. Al cerrarse estas compuertas, las moléculas de apagado son desalojadas de sus cerraduras y absorbidas por las células de limpieza. En un instante, los canales de movimiento voluntario se despejan de forma abrupta. La corriente eléctrica del cerebro
vuelve a fluir sin obstáculos hacia tus costillas y tus extremidades. El propio gas de desecho acumulado por la respiración ineficiente se convierte en la llave química que te rescata de la prisión de tu cuerpo. El cerebro humano es el órgano más costoso de mantener en todo el reino animal. Aunque representa apenas el 2% del peso total de tu cuerpo, consume de manera constante más del 20% de toda la energía y el oxígeno que ingresas a tu organismo. Este consumo no se detiene cuando cierras los ojos por la noche, simplemente cambia de dirección. Mientras duermes, tu cerebro no descansa, sino que reorganiza sus recursos. Durante el día, procesa la información que llega del exterior y por la noche pasa a procesar los archivos internos, consolidando la memoria y activando el sistema de alcantarillado cerebral para limpiar las toxinas acumuladas durante la jornada de vigilia. Este proceso de limpieza y ordenamiento consume tanto combustible celular que el cuerpo se ve obligado a aplicar una estricta estrategia de racionamiento energético. La parálisis del sueño es, en realidad, una medida de ahorro extremo. Al apagar por completo los músculos esqueléticos, el organismo desvía toda la energía disponible hacia los centros de procesamiento central de la cabeza. Para comprender la economía detrás de este proceso, debemos observar la fábrica de mensajeros químicos de tu cerebro. El paso hacia la fase de los sueños está regulado por una balanza química muy delicada. El activador de esta fase es un mensajero químico conocido como el químico de los sueños. Cuando sus niveles aumentan en el tronco del cerebro, se encienden los motores de la simulación visual en la corteza y se envían las órdenes de bloqueo a la médula espinal. Al mismo tiempo, los químicos encargados de mantenerte despierto y alerta deben descender por completo hasta quedar en cero. Producir, almacenar y reciclar todos estos mensajeros tiene un coste energético altísimo para tus neuronas, que deben sintetizar continuamente nuevas moléculas a partir de los nutrientes de tu dieta. Sin embargo, el presupuesto energético de tu cuerpo es limitado. Cuando te sometes a periodos de estrés crónico o ansiedad, el sistema de alarma de tu cuerpo libera de forma constante la hormona de la alerta. Esta hormona altera las prioridades de la fábrica química cerebral, obliga al cerebro a mantenerse en un estado de hipervigilancia artificial, impidiendo que los químicos de la vigilia desciendan a los niveles mínimos necesarios para un descanso ordenado. La fábrica se satura, los recursos se agotan y el delicado cronograma que regula las transiciones entre las distintas fases del sueño comienza a fallar debido a la falta de mantenimiento. Cuando este presupuesto químico entra en déficit debido a la privación prolongada de sueño, el cerebro entra en un estado de emergencia conocido como rebote de la fase de sueños. El medidor del cansancio acumulado en tus células alcanza un límite crítico. El cerebro ya no puede esperar a que se cumplan las etapas normales y progresivas del sueño profundo para realizar sus tareas de mantenimiento. Necesitas soñar de inmediato para evitar un quiebre en el procesamiento de tus recuerdos. El momento en que te acuestas, tu cerebro toma una decisión drástica. Se salta todas las barreras de seguridad y se sumerge de golpe en la fase de los sueños, saltándose los pasos intermedios que actúan como amortiguadores naturales. Esta transición tan brusca y desesperada es sumamente inestable. Tu mente consciente, que apenas hace unos segundos estaba despierta, es arrastrada directamente al simulador de los sueños mientras aún mantiene un pie en la realidad física. Al ser un proceso tan violento, la sincronización entre el encendido de tu conciencia y la liberación de los químicos bloqueadores se rompe por completo. Te despiertas a los pocos minutos de haber cerrado los ojos, con tu mente totalmente lúcida, pero con tus neuronas motoras todavía sumergidas en el denso fango químico del bloqueo muscular. El cerebro ha intentado reiniciar un sistema operativo dañado con un nivel de energía mínimo, lo que provoca este error de sincronización temporal que te deja inmóvil en la oscuridad, pagando el precio de una mala gestión de tus recursos biológicos. La frontera que separa tu vida despierta del abismo de los sueños es una delgada línea de células. Si esa línea se rompe, la realidad y la fantasía se fusionan en una pesadilla diurna. Imagina que caminas por la calle en una tarde soleada. Te encuentras con un amigo de la infancia. Conversan alegremente. Alguien cuenta un chiste muy gracioso. Comienzas a reír con ganas. Pero a mitad de tu carcajada, algo falla en el centro de tu cabeza. Tus rodillas se doblan. Tu mandíbula cae. Tu cuello se desploma. Tu cuerpo cae al suelo. Estás indefenso sobre el cemento duro. La gente se amontona a tu alrededor, asustada, gritando tu nombre. Tú escuchas cada palabra de los transeúntes, sientes el frío del asfalto en tu mejilla y percibes el pánico que flota en el aire, pero no puedes responder de ninguna manera. No puedes parpadear para avisar que estás bien, ni abrir la boca para pedir calma.
Tu cuello ha perdido toda su tensión. Tu cuerpo entero está completamente flácido, como una marioneta a la que le han cortado los hilos de golpe. La parálisis del sueño te ha secuestrado a plena luz del día, en mitad de la calle, mientras tu mente permanece completamente despierta, lúcida y atrapada en un pánico silencioso. Para comprender este quiebre de la ingeniería biológica, debemos viajar al centro mismo de tu cerebro, a una región profunda llamada hipotálamo. En este cuartel general, un minúsculo grupo de apenas 70.000 neuronas tiene una tarea monumental: actuar como los centinelas del despertar de todo tu organismo. Estas células liberan de forma constante una sustancia química muy especial que llamaremos la llave del despertador. Esta molécula funciona como un pasador de seguridad de acero que mantiene las compuertas del sueño REM cerradas a cal y canto durante tus horas activas. Es el pegamento químico que estabiliza tu conciencia y evita que los mecanismos de la fase de los sueños se activen de forma inesperada mientras realizas tus tareas diarias. Pero en las personas que sufren de narcolepsia, este escudo protector se desintegra por completo. Por razones que la medicina aún intenta desentrañar, los propios soldados de defensa de tu cuerpo, el sistema inmunitario, cometen un error fatal de identificación. Confunden a estas 70.000 neuronas centinela con virus o bacterias peligrosas y lanzan un ataque sistemático contra ellas, destruyéndolas una por una. Al desaparecer los centinelas, la llave del despertador deja de fabricarse. El pasador de seguridad se desvanece, dejando las compuertas de la parálisis del sueño sin ningún cierre químico capaz de contenerlas. La consecuencia de esta pérdida es un desajuste que convierte cualquier actividad cotidiana en un juego de azar extremo. Sin la llave del despertador para estabilizar el sistema, la frontera entre estar despierto y estar sumergido en el sueño REM se vuelve tan fina como una hoja de afeitar. Cualquier descarga emocional intensa, una risa sincera, un susto repentino, un arranque de ira o incluso el entusiasmo de ganar un juego, provoca que tu amígdala cerebral dispare una señal eléctrica de gran potencia. En un cerebro sano, esta energía se procesa de forma segura. Pero en un cerebro sin centinelas, la sacudida emocional golpea directamente el interruptor del sueño rápido, activándolo de forma instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, el tronco cerebral inunda tu médula espinal con los bloqueadores químicos de la parálisis, cortando la corriente eléctrica hacia tus músculos de movimiento. El embrague se acopla a la fuerza mientras estás de pie. El desplome es inevitable. Esta condición, conocida como cataplejía, es una de las fallas de diseño más angustiantes del cuerpo humano. La amenaza es constante. Imagina los riesgos de este fallo en un entorno moderno. Estás cruzando una avenida concurrida, te asustas por el bocinazo de un coche y tu cuerpo se apaga sobre el asfalto. Estás conduciendo en una autopista, te causa gracia la radio y pierdes el control del volante. Estás nadando en el mar, te da una pequeña sorpresa por una ola inesperada y te hundes como una piedra, incapaz de salir a flote a pesar de que tu mente grita por aire. Tu propio cerebro ha transformado una herramienta evolutiva de protección en un arma letal en tu contra. Es el precio trágico de un sistema de control de alta precisión que, cuando pierde su regulador de seguridad, te encierra vivo en una prisión de carne y hueso en el momento menos pensado. La parálisis del sueño no es una enfermedad ni una maldición ancestral. Es un recordatorio de nuestra fragilidad física y de la complejidad de nuestra ingeniería interna. Es una ventana abierta hacia los cimientos más ocultos sobre los que construimos lo que llamamos realidad. Al despertar inmóvil en la penumbra, experimentas la separación absoluta entre el piloto consciente y la máquina biológica. Esto demuestra que la conciencia no es una entidad mística, sino el resultado directo de una red de tuberías moleculares y cables eléctricos que operan bajo un estricto presupuesto energético. Para entenderlo, debemos observar cómo tu cerebro construye tu experiencia del mundo. Tu cerebro vive en una oscuridad absoluta dentro del cráneo. Nunca ha visto la luz del sol ni ha tocado una superficie física. Todo lo que experimenta son impulsos eléctricos. Con estos datos, fabrica una simulación continua de la realidad. Al estar despierto, esta simulación se actualiza con la información de tus sentidos. Pero al dormir, los cables de entrada se cortan y la simulación interna sigue funcionando sola, creando el mundo de los sueños. Desconectar los cables de salida es el precio termodinámico por poseer un cerebro tan potente. Otras especies más simples no necesitan una simulación virtual tan compleja, ni requieren un bloqueo muscular tan estricto. Para nosotros, la parálisis nocturna es un seguro de vida. Cada noche,
El cuerpo entra en una hibernación controlada, donde los músculos se apagan para desviar la energía a la reparación de tejidos, la consolidación de aprendizajes y la eliminación de residuos tóxicos. Sin embargo, esta maravillosa obra de ingeniería evolutiva opera bajo un equilibrio tan precario que nos deja expuestos a situaciones límite. Vivimos bajo la amenaza constante de que un simple retraso de segundos en la limpieza de unos pocos microgramos de compuestos inhibidores nos arrebate por completo nuestra libertad de acción. Tu voluntad, tus planes para el día de mañana, tu capacidad para correr, hablar o defenderte de una amenaza física real dependen por entero de la precisión matemática con la que unas diminutas bombas moleculares absorben estas sustancias de apagado en los sinapsis de tu médula espinal. Si esas bombas fallan debido al estrés o el cansancio, tu mente consciente queda completamente aislada, flotando en el vacío de un cuerpo inmóvil que no responde a tus deseos. Este descubrimiento nos obliga a plantearnos una de las preguntas más profundas y perturbadoras de la biología del comportamiento. Si un pequeño error en el temporizador químico de tu cerebro puede arrebatarte el control de tu musculatura en un instante y encerrarte en una prisión de carne y hueso, ¿qué otros mecanismos de seguridad autónomos están funcionando ahora mismo en tu cerebro sin que tú te des cuenta? ¿Hasta qué punto somos realmente los dueños de nuestras decisiones y de nuestros movimientos? Es muy probable que, al igual que el cerebro bloquea tus músculos por la noche, mantenga candados químicos invisibles durante la vigilia. Podría estar limitando tu fuerza física real, tu memoria o tu umbral de dolor para evitar que destruyas tus tejidos en un esfuerzo extremo. Quizás el libre albedrío sea solo un permiso temporal, concedido por un sistema automatizado mucho más antiguo y sabio, un copiloto biológico que nos permite guiar el vehículo la mayor parte del tiempo, pero que no duda en tomar el control total y cerrarnos las puertas por dentro en cuanto detecta el más mínimo fallo en su balance químico. Mientras reflexionas sobre esto, tu cuerpo realiza miles de estos ajustes silenciosos en este mismo lapso, recordándote que la línea que separa tu control consciente de la inmovilidad absoluta es mucho más delgada de lo que jamás te atreviste a imaginar.